Desde su rincón con micrófono en mano, Valentina llega joven pero en el camino, con preguntas sabias, curiosa y tan fiel. A todos los invitados les saca lo que es real. El espacio de Valentina, un podcast genial, con su voz tan fresca nos lleva a lo esencial. Hola exploradores, soy Valentina. Hoy nos acompaña una mujer que ha dedicado su vida a observar el mundo con atención y a guardar momentos que, con el tiempo, se vuelven parte de la historia. Una artista que, a través de su cámara, ha retratado la vida cultural de México durante más de 6 décadas. Ella es Paulina Lavista, reconocida fotógrafa, documentalista y cineasta, conocida especialmente por su trabajo en el retrato y por la forma en que logra capturar a las personas en su contexto cotidiano, mostrando no solo quiénes son, sino también en el momento histórico en el que viven. A lo largo de su trayectoria ha sido una figura muy importante dentro de la cultura visual del país y en 2013 recibió la medalla al mérito fotográfico otorgada por el Sistema Nacional de Fototecas. También forma parte del mundo del cine en los años 60, colaborando en producciones con directores como Alejandro Jodorowsky y Rafael Corquidi. Además, ha mantenido una relación cercana con la literatura mexicana, colaborando con el escritor Salvador Elizondo, quien también fue su esposo, y actualmente sigue activa escribiendo columnas en El Universal y colaborando con la revista Letras Libres. Hoy vamos a platicar con una mujer que ha capturado historias, artistas y momentos únicos de la cultura mexicana a través de su lente. Bienvenida, Paulina. Gracias, Valentina. Te felicito. Muchas gracias. Por tu trabajo. Muchas gracias. ¿Y recuerda cuál fue el momento en el que decidió dedicarse a la fotografía? Bueno, para contestarte brevemente, de niña yo tomaba clases de baile y mi madre me enseñó un libro de fotografía de ballet, de esos bailarines que bailan en el aire. Y cuando yo veía al bailarín en el aire capturado por la fotografía, yo le decía: mamá, pero ¿por qué no se cae? Bueno, resultó que pues ella me contestaba que era una fotografía y yo era muy niña, no entendía. Pasó el tiempo y yo creo que ese interrogante me quedó en la mente, y cuando tenía 11 o 12 años, más o menos, nos cambiamos a Coyoacán a vivir y mi padre me enseñó y me prestó su cámara por primera vez. Entonces empecé realmente a tomar, me di cuenta qué maravillosa era la fotografía a los 11 o 12 años. Y además porque aquí en Coyoacán revelaban los rollos, entonces me pareció muy interesante. Y así fue como yo empecé a tomar fotos y a interesarme o pensar cuál iba a ser mi vocación. Pues sí, que de repente estaba, de repente la foto ahí plasmada y de repente ya se convierte en la fotógrafa. Pues es un oficio muy difícil. Entonces fui paulatinamente. Cuando yo era joven, pues no era tan fácil la vida, era difícil. Entonces yo fui modelo muy jovencita, como de los 14 a los 16 años. Pero me gustó mucho porque yo me empecé a dar cuenta de las cámaras. Entonces primero fui modelo y me interesé mucho en la parte de atrás del escenario, es decir, entonces bueno, los comerciales hacía yo, que eran todo un circo, ¿no? Con muchas cosas. Así que primero fui modelo y conseguí un trabajo de lo que se llama achichincle, asistente, más adelante, con unos fotógrafos que se llamaban Antonio Reynoso y Rafael Corquidi, que los mencionaste, y empecé en mis pininos como productora, o bueno, más bien asistente de producción, que era Corre Trailer, ¿no? Pero me dio oportunidad de trabajar en un estudio de foto y darme cuenta perfectamente. Al mismo tiempo, pues yo crecí, fui ya adulta. En México se era adulto a los 21 años, pero yo tendría 19 y no era adulto todavía para el estándar de entonces, y me contrataron, para hacer achichincle. Ahí aprendí mucho, precisamente pues hacían películas, hacían fotos, hacían videos, no existían los videos, eso te hablo de unos primitivo, era los 60, ¿no? Sí. Y pues hablando de esto que trabajó en el cine, ¿qué le dejó esa experiencia? Me dejó una experiencia
Mira, mi padre era compositor de música de cine. Yo tenía contacto con el cine y además le gustaba mucho ir al cine. Entonces yo tenía mucho contacto. Mi padre hacía la música de fondo y era un hombre muy, muy importante dentro de la época de oro del cine mexicano. Él musicalizaba la música de fondo, la música incidental, ¿no? Cuando empiezan los títulos, cuando se cae un... Y claro, él hizo muchas películas muy importantes, ganó muchos premios. Pero la música se hacía después de que la película estaba terminada, de manera que me influyó más bien su amor por el cine y no la técnica del cine, ¿no? Yo lo aprendí por mí misma trabajando. ¿Y cómo influyeron los años 60 en su forma de ver el arte y la fotografía? Muchísimo, porque en los 60 cambia todo, qué buena pregunta. Cambian todo porque, imagínate, yo nací en 1945. En 52 apenas entra la televisión a México. Yo para mí era una novedad. Yo cuando tenía 7 años veo esa novedad, ¿no? Entonces empieza a cambiar el mundo a través de esa televisión que empieza a llegar a los hogares con programas primitivos, pero los niños nos hipnotizamos. Y los niños empezamos a tener todos los días una película mexicana. Entonces, influye el cine mexicano de la época de oro en nosotros, en el año 52. Entonces viene ya el 55 y aparece Elvis Presley. Y fue muy importante porque es el primer joven que se manifiesta con su música. Porque los jóvenes estaban, o sea, todavía en los 50 yo no usaban pantalones, las mujeres nunca usamos pantalones. Entonces cambia y Elvis Presley es el símbolo de la rebeldía del rock, ¿no? Entonces empieza un furor por el rock y una música para la juventud. Aparece Brigitte Bardot, que fue muy importante, y empieza ya un movimiento, digamos, que la juventud se podía manifestar con sus fiestas, con sus bailes y con su música, ¿no? Claro que cambia. Cuando aparecen los Beatles, que es ya propiamente en los 60 principios, pues es una revolución. Es una revolución porque los Beatles significan el gran apertura del joven que se manifiesta y que tiene una voz propia, ¿no? Sí, como que abrieron las puertas para que los jóvenes ahí, para que los jóvenes tuviéramos una voz, te digo, algo que, porque estábamos muy controlados por los padres, ¿no? Y usted ha tomado fotografías a muchas figuras importantes de la cultura mexicana. ¿Hay algún retrato que recuerde con especial cariño? Claro, he hablado mucho de mi foto del escritor Jorge Luis Borges, del retrato de Juan Rulfo. Es decir, he retratado por fortuna, por el azar que me tocó vivir. Yo soy hija de artistas, pues tuve mucho contacto con figuras del arte o de la literatura. Entonces mi foto más significativa, más digamos, que más por la que más me conocen, es por mi fotografía que le tomé al escritor Borges en Teotihuacán. Eso es lo que, digamos, me caracteriza, ¿no? Que tuve. Pero claro, mis retratos son parte de mi trabajo. No todos son por encargo, pero la mayoría de los trabajos son por un encargo de la revista, o porque el pintor me pidió que fuera con él, o porque a veces, en el caso de Juan Rulfo, pues yo le pedí la cita, ¿no? Sí. Entonces sí, he fotografiado y este trabajo de la fotografía es muy variado, porque por lo menos te mandan siempre a un lugar diferente. Es como el periodismo, no sabes qué vas a encontrar. Como ahorita que estás conmigo, es una experiencia, es una nueva aventura, ¿no? Pues sí, su trabajo se caracteriza mucho por el retrato, como nos comentó de las fotografías. Sí. ¿Qué es lo que más le interesa capturar de una persona? Eso es muy buena pregunta. Mira, para un retrato yo creo que tiene que estar un poco de acuerdo con el fotógrafo, tiene que haber una empatía, ¿no? Pero yo lo que procuro de un retrato es que sea el mejor ángulo, no el mejor ángulo, el momento en que él me proyecte su personalidad. Entonces, claro, varía mucho porque depende del estudio, del pintor, del carácter. Cada foto es diferente. Porque cada persona es diferente. Sí. Pero fundamentalmente lo que me interesa del retrato es capturar al personaje en su esencia. Como sus verdaderas emociones, no las de emociones que se centran, no sé, en la figura pública. Exactamente, en su esencia, que es él, que es un escritor. Entonces tal vez me conviene en su ambiente con la máquina de escribir,
Tal vez el pintor me conviene en su estudio, el artista de cine me conviene en el set, por ejemplo. También he fotografiado a gente dentro de un escenario de teatro. ¿Y cómo decide el momento exacto para tomar una fotografía? Bueno, es muy importante también tu pregunta porque había un fotógrafo muy famoso francés que se llamó Henri Cartier-Bresson, que dijo que, y que ya pues con las cámaras modernas, que era muy importante el instante decisivo para apretar el disparador. El fotógrafo tiene que resumir todo en un instante, lo que ha visto, lo que ha leído, lo que piensa, lo que le gusta. Entonces yo disparo en el momento que me gusta la imagen y que yo quiero capturarla para mí. Ya si la ven, si tienen éxito es otra cosa, que me tiene que gustar a mí, emocionar, digamos. Sí. Lo que dicen ya, mover el tapete, que se te inclinen los pelos. Quiere decir que esa foto es una emoción y que tal vez si logro capturar esa imagen, voy a transmitir esa emoción al espectador, ¿no? El artista trata, es una gente que tiene una sensibilidad, ¿no? Entonces esa sensibilidad se adquiere también por un conocimiento, de ver pintura, de ver libros, de leer. Después de más de 60 años de trayectoria que tiene usted, ¿qué es lo que más ha cambiado en la fotografía? Todo, mijita, todo. Fíjate, ha cambiado muchísimo, así como me preguntaste de la música. Yo me tocó precisamente el cambio a la tecnología. Cuando yo era joven, había rollitos nada más de cierta sensibilidad y conforme yo fui trabajando en la foto se fueron desarrollando nuevos métodos, nuevos papeles, nuevos reveladores, nuevos papeles, yo cada vez tenía yo que ir aprendiendo esos nuevos pasos. Llegó un momento en que el fotógrafo tenía que trabajaba con grados de papel. Yo siempre he imprimido mis fotos porque para mí fue muy importante y ahí soy autodidacta. Es muy importante la impresión. Entonces yo trabajaba en la impresión y creo que, bueno, que eso es, me fue un poco la pregunta. ¿Y cree que la fotografía actual con celulares y redes sociales y todo eso, que con el filtro, ha cambiado la forma en que vemos las imágenes? Muchísimo. Mira, la fotografía cuando yo empecé a revelar negativos, me dio un negativo. Ese negativo yo lo he guardado 50 años y está intacto. Con los métodos digitales o electrónicos, primero apareció la máquina, cambió a la máquina electrónica y luego a la digital. A mí me preocupa que dentro de 50 años no se puedan abrir los programas y esas fotos se pierdan. Entonces, el negativo creo que es muy importante y se ha perdido porque ya no toman fotos. Algunos científicos todavía toman fotos con negativo porque saben que la permanencia de una fotografía está en el negativo, porque el negativo se puede reproducir muchísimas veces. Bueno, la cuestión digital ahora es que también la fotografía es sinónimo de la verdad. Y ahora con los métodos digitales se puede cambiar, se puede hacer Photoshop, se puede transformar esta fotografía. Entonces sí ha influido y ha cambiado muchísimo todo. Y todo he tenido que aprenderlo. Todos digitales, pero pues no. Todavía extraño mi cuarto oscuro. Claro, hago cosas digitales todo el tiempo. Cuando yo era joven y publicaba en el periódico, tenía que llevar mi foto personalmente, ¿no? Sí. Nunca me la devolvían. Y ahora pues la mando por internet. O sea, creo que es válido y que es una arma nueva que hay que aprovechar. Y extraño un poco pues la fotografía análoga que le llaman. Pues sí, porque aparte de que como que se siente otra cosa diferente al verla en un celular a verla así en el formato antiguo. Ahí has tocado un punto muy importante. El celular, la computadora y esos medios son un medio importantísimo de información, tanta que se nos hace un poco de bolas, se nos atraganta, se nos como un dulce que te empalaga, es demasiada la información. Lo que pasa ahora es que no hay una selección de todo esto que ves. Entonces, en el celular, desgraciadamente o en la compu, pasan muy rápido las imágenes. El espectador, el joven como tú, solamente la ve 2 o 3 segundos y pasa a la siguiente.
En un libro, tú lo abres, estudias el cuadro, vuelves a abrirlo. ¿Sí? Sí, ahí la imagen. Exactamente, tú puedes ver un libro y decir, ay, en tal página estaba, voy a volver a ver este cuadro porque me interesó su composición. Entonces creo que esta rapidez nos está llevando a un torbellino que hay que decirle, oye, espérenme tantito, vamos a hacerlo, ¿no? Pero, como decía el gran fotógrafo Álvaro Bravo, todo es válido. Si el fotógrafo es bueno, no importa que sea digital, no importa que sea análogo, no importa que sea de tamaño chiquito o tamaño grande. Mientras las emociones se sigan transmitiendo, todo está perfecto. Y también la composición y bueno, un poco también el fotógrafo, pues hay muchos tipos de fotografía, ¿no? Sí. Tú puedes dividir en un campo inmenso todas las disciplinas. Puede haber desnudo, retrato, instantáneas, crónica, reportajes de la calle, reportajes de violencia. Es decir, es mucho. Entonces, claro, hay muchos fotógrafos de todo tipo, ¿no? El fotógrafo artista es otra cosa, porque tiene que manifestar en sus fotos pues una técnica y una historia de la fotografía que tiene que estar en su cabeza un poco, ¿no? Sí. En su experiencia, ¿qué diferencia se encuentra en fotografiar a una persona común y una pública o un artista? Ninguno, porque yo no, o sea, yo creo que soy muy humana y a mí no creo que la gente pobre me ha dado unas fotos preciosas y en ellas también encuentro una belleza. Tengo una foto de unas niñas que tomé en Italia, descalzas, pidiendo limosna, pero en esa pobreza hay una belleza extraordinaria. Entonces, yo creo que son tan bellos o tan interesantes un pobre que un artista famoso, ¿no? Todos te dan algo, porque todo es un personaje del mundo, todos somos individuos. Me encanta en la calle tomar a los niños, sobre todo en actitudes de contemplación. Me gusta cuando los niños dan vueltas, la niña da vueltas y ya puedo capturar, ¿no? Los niños para mí y los animales son mi debilidad. Y a lo largo de su carrera ha documentado momentos importantes de la vida cultural en México. ¿Cómo no? Mira, la llegada de Borges, la llegada del Papa, hice un libro cuando vino el Papa a México. Eso fue un momento importantísimo para mí también, porque me di cuenta de la fuerza del Papa, ¿no? Claro, he ido a momentos importantes que me ha tocado vivir. Desde luego el 68 no. Yo hice, en el 68 yo era productora y tenía yo un puesto de gerente de producción. Yo fui gerente de producción, una de las gerentas de la película Olimpiada en México, de las Olimpiadas de 1968. De manera que yo trabajé un año en la película. Con ese dinero yo me pude comprar mi cámara y me pude liberar ya para yo misma ser yo. Para seguir un camino propio. Un camino propio y deshacerme del cine, porque encontré que en el cine, desgraciadamente, es una serie de engranajes. Si falla el argumento, si falla el fotógrafo, la película deja que desear. Y es mucho como un circo, ¿no? A veces el resultado. En cambio, la cámara era la cámara y el espectador, yo espectador de la escena, ¿no? Directo. Entonces, a mí siempre me encantó y siempre quise ser fotógrafa, pero fue un camino largo, un camino que tuve que estudiar, autodidacta, tener errores y aciertos hasta que pude controlar completamente mi técnica, ¿no? Mientras yo entonces el artista controle su técnica, puede capturar lo que él quiere. Si no hay una técnica, un estudio antes, es difícil. Sí. ¿Y hay alguna fotografía que considere especialmente importante en su carrera? No hay hay muchas, ¿no? No es una sola, como te digo, de Borges o de los artistas, pero creo que en realidad lo que creo que vale pues es mi obra como total, ¿no? No puedo escoger una o dos porque son circunstancias diferentes. Sí. Entonces creo que tengo varias que son mis favoritas, pero tengo muchas más. Yo he vivido de eso, yo he vivido también de ilustrar libros, o sea, la mayoría de mi trabajo fue para vivir, y para vivir era por encargo. Entonces, esos encargos eran muy interesantes. Podía hacer un libro de cocina, podía hacer un reportaje de músicos. Entonces he tenido también un trabajo editorial muy fuerte dentro de mi rama, pues para vivir de él, ¿no? Pero muchas veces voy con mi cámara por la calle, o cuando viajo, pues ya no es para nadie, sino para mí ese instante. De todos modos, si yo iba en camino a tomar una foto por encargo y aparecía yo siempre llevaba mi cámara lista.
cuando nos asaltaban. Iba yo con mi cámara en el coche y veía una escena, pues me paraba y la tomaba. Porque siempre llevaba yo la cámara de blanco y negro lista. Inclusive cuando iba yo a tomar fotos de reportajes en la República. Yo viajé mucho, también fui a Hawái. Pero momentos de México, pues yo creo que las Olimpiadas me tocó mucho, pero yo no las fotografié, yo trabajaba en la película. Pero sí, el Papa hizo un libro con el Papa, y bueno, la llegada de Borges a México fue muy importante. Es un escritor latinoamericano que por primera vez viene a México, era muy importante. Sí. Y otros acontecimientos como el 10 de junio, el Día de los Halcones, que estábamos todos en una conferencia en la UNAM con Octavio Paz, estaba Carlos Fuentes, estaba el director de la Facultad de Filosofía, estaban hablando sobre poesía y en eso entraron los estudiantes para decir que habían los halcones atacado otra vez a los jóvenes y bueno, la conferencia se tornó en una protesta de Octavio Paz y todo el público, ¿no? Entonces yo tomé esa secuencia de fotos, por ejemplo, es importante también, ¿no? Sí. Pues sí me ha tocado fotografiar al presidente también, la inauguración del Canal 13, o sea, sí, a veces me contrataban para momentos estelares. Y en 2013 recibió la medalla al mérito fotográfico. ¿Qué significó ese reconocimiento para usted? Pues muchísimo, porque no me habían hecho otro. Fue una medalla al mérito fotográfico. Ese creo que fue debido a la última exposición que hice muy individual, muy grande, fue en 2014, que se llamó Momentos Dados. Te di el catálogo. Sí, por ahí lo tengo. Y a partir de eso, en esa exposición pude exponer no tan solo mis fotos, sino mi trabajo editorial y un ambiente de mi cuarto oscuro. Entonces creo que fue un mérito, una medalla al mérito en general de mi obra, porque vieron que no nada más era fotógrafa de blanco y negro, de retratos, sino que había hecho un gran trabajo editorial, ¿no? Que está plasmado en los libros, ¿no? Además de fotografiar, también ha escrito columnas. ¿Qué le gusta escribir sobre la cultura? Qué linda pregunta. Mira, yo hice inventé una columna que se llama Pie de Foto. Entonces quiere decir que yo hacía una historia de la foto. Es decir, el pie de foto es lo que viene abajo de la foto. Entonces yo hacía una historia de una foto, pero mi marido también había escrito en su diario ese día. Entonces así empecé. Entonces yo escribo la historia y luego mi marido y publico la foto. Hoy conocí a Octavio Paz, ¿no? Entonces Salvador pone en su diario página 4, cuaderno no sé qué del diario. Hoy vino Paulina, conoció a Octavio Paz y estuvimos a tomar una copa. Entonces ya viene la crónica de lo que hicimos. Y ese momento instante en que hay la crónica escrita y la crónica visual, pues fue lo que empezó a darle fuerza a mi columna. Pero con el tiempo ya no encontré la fecha exacta de la foto, ya no coincidía y me fui solo a escribir. Tengo 14, ya voy para 12 años con la columna, ¿no? Y ahora me van a publicar el libro de mis pies de foto, porque es muy simpática, porque ves la crónica. Es una cuartillita, pero he contado la historia de mis padres, la historia de mis suegros, la historia de México, momentos importantísimos. O sea, es una crónica de la vida cultural de México, creo yo. Tal vez chiquita, pero bien interesante. Sí, exactamente, era la idea. ¿Y siente que la fotografía y la escritura se complementan de alguna forma o simplemente no van de la mano? Perdón, repítemelo. ¿Cree que la fotografía y la escritura van de la mano o simplemente no se cruzan? Los dos son un lenguaje. Hay un lenguaje literario y hay un lenguaje fotográfico. El escritor escribe una historia y el fotógrafo resume en una imagen otra historia. Capta un momento de la historia. Se parecen, pero también es lo mismo. Mira, el pintor tiene el cuadro en blanco y tiene que llenar ese espacio en blanco, pues tiene que ponerlo con lo que sabe pintar. El escritor tiene la página en blanco y tiene que decir qué voy a escribir en esta página. Y yo tengo un negativo virgen, y dije, pues qué vamos a poner en ese negativo. Entonces, todos se entrelazan. Y muchos artistas son, además de, como yo,
además de fotógrafos, escribe. Además de que escribo, también hago videos. Yo he dirigido muchos videos. O sea que el artista solamente a veces abarca más de lo que puede, ¿no? Vamos a ver la hora. No tenemos tiempecito. Después de tantos años en el mundo artístico, ¿qué es lo que la sigue inspirando a crear más cosas? Ya no puedo crear tanto porque ya estoy viejita, ya no salgo tanto a la calle con mi cámara, ya no puedo viajar tanto. Y en un viejo como yo es muy importante la memoria y los recuerdos. Uno vivió una vida intensa y yo amo la vida, amo los animales, entonces yo sigo, cuando veo mis fotos antiguas me remiten a mis épocas de juventud. Es decir, soy feliz y creo que me levanto todos los días con el ánimo de ver mis flores, de ver mis y trabajar. Trabajar me encanta. Cuando me preguntan cuál es tu palabra favorita, siempre digo, está listo, terminé, done, está hecho, ¿no? Esa es la satisfacción de un artista cuando dices, tuve la capacidad, pude hacerlo, pude revelar esta foto, pude pintar este cuadro, pude terminar este libro. Ahí está. Los premios, la fama, eso viene después. Y la fama es muy efímera. Yo hoy puedo ser muy famosa en Instagram y mañana se olvidan de mí. No hay que tomárselo en serio. Yo soy muy humilde en ese sentido y no me lo creo. O sea, qué bueno que tengo visto en Instagram, pero puedo no tenerlo también, o pueden olvidarse de mí. Entonces no me importa, lo que ahí me importa es lo que yo hice, lo que pude realizar y que está ahora plasmado en mis negativos y en mis copias, ¿no? Pues sí, eso es lo bonito de tener esas memorias de lo que ha hecho en la vida. No, y siempre fui muy cumplida en mi trabajo. Y creo que este trabajo, como lo vas a ver, el periodismo es muy variado, porque vas a conocer personajes muy diferentes que te van a contar cosas muy diferentes y vas a traer experiencias, ¿no? Es un trabajo ágil, diferente. Yo no podía haber estado en una oficina haciendo contratos o haciendo, como los abogados, haciendo esa cosa legal. No podría. Sube un tiempo en una oficina y dije, no, por Dios, con permiso. No, ahí no aguanta. No. ¿Y qué consejo les daría a los jóvenes que quieren dedicarse a la fotografía? Bueno, primero que traten de alcanzar una técnica, que vean mucha pintura, que lean sobre composición, porque hay ciertas reglas para composición. Yo en mi caso siempre uso una regla que se llama la divina proporción o proporción de oro, y que te permite componer los cuadros de acuerdo a un sistema de composición que tienen los grandes cuadros. Entonces les aconsejo que primero aprendan una técnica, pero al mismo tiempo se nutran de todo lo que pueden leer, ver y pensar. Pues sí, porque como que de ahí se agarra tantita inspiración y ahí tú creas tu estilo propio. Sí, si yo paso por una escena y me gusta porque están unos niños dando vueltas o bailando, digo, caray, esta escena me remite a un gran cuadro que vi de no sé quién. Entonces resulta que esa imagen que yo vi, a lo mejor la puedo transformar, pero me dio ya una pauta. Es decir, todo lo que pueda aprenderse del joven, leer a sus manos y también experimentar, bailar. El joven debe expresarse, ¿no? Y sobre todo empezar a ver otros fotógrafos que han hecho libros de fotos. Pues sí, y recientemente celebró 80 años con varios homenajes. Sí. ¿Cómo se siente ver que su trayectoria reunida en exposiciones y registros? Pues me gusta. El fotógrafo que no tardó mucho en que fuera considerada realmente un arte la fotografía, pues es muy satisfactorio. Para mí, ese reconocimiento y que a la gente le gusten mis fotos. Quiere decir que mi trabajo no fue inútil, que todo el esfuerzo que hice, porque de verdad trabajé muchísimo, estuve horas y horas en el cuarto oscuro, trato de ser perfeccionista, de encontrar la copia que me gustara de esa imagen, pues verlo coronado con un homenaje que me hicieron el domingo pasado, a mí también aquí,
y ver que a través del Instagram ahora tengo 5 exposiciones en ciernes, pues me mantiene muy viva, me mantiene muy estimulada. Me ha estimulado este reconocimiento para seguir trabajando, que es lo más importante para mí. Entonces tengo ahorita una exposición el 30 de mayo, estás invitada. Gracias. Les mandaré por email. Y estoy preparando una exposición ahorita para el Colegio Nacional que inauguro el 25 de marzo. Estoy bastante atareada. Entonces también he sido curadora y en esto también te invito. Esto va a ser en el centro el 25 de marzo. Se va a proyectar un documental que hice sobre un libro de mi marido. Y va a haber un homenaje a mi esposo muy importante. Y yo estoy curando ahorita toda esa exposición, con fotos mías, con documentos, con fotos antiguas, ¿no? Y estoy trabajando, bueno, mañana, que no es día festivo, todo el día voy a estar en mi casa montando el montador, un asistente. Y si pudiera resumir su carrera, en una idea o en una imagen, ¿cómo la describiría? En una imagen, una idea. ¿Mi carrera? ¿Cómo podría yo definir mi carrera en una imagen? Bueno, no sé qué decirte porque en una imagen no. Es decir, digamos, logré ser fotógrafa. Digamos que ese sería lo logré. O sea, pude ese impulso de joven, esa vocación, la pude llevar a cabo. Eso es. Y para finalizar, maestra, ¿le gustaría dejar algún mensaje o comentario para nosotros, las nuevas generaciones, sobre este gran trabajo que ha hecho sobre la fotografía? Bueno, en primer lugar sí, les diría yo a los jóvenes que consideren que la fotografía es un momento muy importante. Antes del descubrimiento de la fotografía, el mundo era completamente diferente. La fotografía le dio al mundo la expansión. Por ejemplo, en 1826 se descubrió, pero ya para principios de siglo ya se habían perfeccionado las técnicas, se pudieron fotografiar por primera vez la pirámide de Egipto. La fotografía es muy importante seguir haciéndolo y habría que los jóvenes, por un lado, rescatar lo que ya se hizo, dejar esos archivos, ¿no? Y pensar en la forma de que lo que ellos están haciendo también permanezca. Y pues muchísimas gracias nuevamente por aceptar esta invitación y acompañarnos aquí en mi podcast, y también a todos los que llegaron a esta parte del episodio. Sabrán que hoy aprendimos que el arte fotográfico también puede ser una forma de conservar la memoria de un país. No olviden de seguirme en todas mis redes sociales para que no se pierdan ninguna entrevista. Recuerden que este episodio está completo en el espacio de Valentina Conversando con Expertos en YouTube, Spotify, iHeartRadio, Amazon Music y ya. Muchísimas gracias por volverme a sintonizar en mi podcast y pues nos vemos en la siguiente aventura. Chao.